Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches, donde quiera que se encuentren, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y pues tenemos a una invitada muy especial y solo esperamos a que se conecte con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes ya. ¿Me escucha? No la escucho. Mm, 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 mm. Hola. Hola, hola, sí, ya la escucho. Ay, discúlpame, justo me salí porque creo que tenía que cambiar la configuración, pero creo que ya quedó. Va que va. Pues, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que se encuentre. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. A toda nuestra comunidad latinoamericana, caribeña, compañeras, compañeros. Pues el día de hoy tengo el placer de tener una invitada muy especial eh, en el tema de transparencia y rendición de cuentas. Pues tenemos el placer de estar con la doctora Sofía Salgado Remigio, doctora en Ciencias Políticas y Sociales, con especialidad en Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó sus estudios de maestría en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde se especializó en temas en transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas. En 2010 obtuvo el primer lugar en investigación en el Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de México, Infoem, con el trabajo titulado Transparencia en los partidos políticos, estudio comparado en México, publicado como libro en 2011. Desde 2007
es académica en la Universidad Nacional Autónoma de México y a partir de 2017, de igual manera, en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. La doctora Sofía Salgado ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales. Es miembro de varios grupos de investigación, entre los cuales se encuentra Gobernanza Municipal de la UNAM FES Acatlán y el Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset en Madrid, España. En 2018 fue electa como miembro del Comité de Selección para nombrar al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de México. De 2015 a 2021 ocupó diversos cargos en la Administración Pública Federal, tanto en la Secretaría de Educación Pública como en la Secretaría de la Función Pública. Así que pues le damos la bienvenida. Hola Luis, ¿me escuchas? Sí, le escucho. Luis, pues muchísimas gracias. Pues estoy muy contenta y estoy muy emocionada, la verdad, por estar aquí contigo, con esta asociación civil que tú representas. Y la verdad es que es un gusto, es un honor y es un placer para las personas que nos estén escuchando o incluso para las personas que nos vayan a escuchar y ver posteriormente. Sabemos que a veces justo en un live, en Facebook, a veces sucede esto, pero la verdad es que estoy muy contenta y vamos a compartir con ustedes pues lo que podamos en materia de transparencia y rendición de cuentas. Pues muchas gracias, no sé si gustaría agregar algo más, ya que pues sí es un gran honor que pues pueda participar en nuestra fundación, ya que pues sí tenemos gente de Argentina, Chile, Nueva York, que pues ahora sí que han estado siempre interesados, ¿no? Y cuyo objetivo siempre ha sido como que el expandir, ¿no? El conocimiento, y que pues a dar a entender, ¿no? Que no solo las problemáticas que tenemos en México son únicas de México, sino que también, lamentablemente, también existen estas mismas problemáticas en nuestras naciones hermanas. Efectivamente, Luis, como tú lo comentas, creo que una de las características muy importantes de América Latina y el Caribe, por supuesto México incluido, es la diversidad tanto de culturas como de historias, de sistemas políticos, de diferentes maneras de organización administrativa y política, incluso jurídica. Pareciera ser que nosotros somos una región más o menos integrada, pero la verdad es que cuando analizamos y conocemos un poquito más la historia, tanto de América Latina y el Caribe, pues nos encontramos con una diversidad de sistemas políticos como el sistema presidencial. Alguien pensaría, ¿no? Como América Latina, sí, presidencialista, y la realidad es que tenemos una historia muy compleja en donde también el Caribe pues está incluido, ¿no? Insisto, pues tenemos países y tenemos regiones, incluso comunidades como Haití, tenemos comunidades, digamos, tan interesantes como Cuba, tenemos también, digamos, Antigua, Barbuda, Belice, que se encuentra muy cercano a México y que es un país, digamos, que tiene una historia por sí misma, como todos los demás. Estoy pensando, por ejemplo, en Argentina, estoy pensando en Uruguay, que tienen sus características propias en términos de sistema político y sistemas jurídicos, y que pareciera ser que son países hermanos porque lo son, y que en ese sentido pues tienen, vuelvo a insistir, ¿no? Autoridades similares, y la realidad es que no. Hay una diversidad tanto política como administrativa, y creo que eso hace al final mucho más complejo tanto el entendimiento de los propios países como de la comunidad, y por supuesto de las características propias, digamos, en términos de transparencia y rendición de cuentas. Ok, sí, muy de acuerdo con usted, la verdad. Sí, América Latina y el Caribe, pues ahora sí que es todo un universo de estudio, pero que también yo he propuesto o he comentado que en lugar de estar imitando políticas públicas de otras naciones como de Occidente, pues deberíamos de intentar imitar, ¿no? Políticas públicas que ya están aquí en América Latina, ¿no? Como Uruguay, Paraguay, Argentina, que de una u otra forma pues tienen un cierto nivel o una mejor calidad de vida, y pues es por algo,
y que pues no son muy distintas, o sea, son, ahora sí que se encuentran aquí mismo en América Latina, en esa región, y que sería importante, ¿no? Compartir todas estas experiencias, iniciativas, porque pues ahora sí que lamentablemente escuchamos a Lula decir, no sé, solo América del Sur, ¿no? Y los del centro, los del Caribe, ¿en dónde están, no? O México también, ¿en dónde quedan, no? Y que yo creo que pues ahorita esto es un espacio importante, pues ahora sí que para eh, reivindicar y sobre todo hacer consciente a las y los ciudadanos de América Latina y el Caribe, pues el potencial que ellos mismos tienen, ¿no? Ya que por años lamentablemente se nos ha dicho que el ciudadano no sabe, ¿no? O no puede y que pues por eso se vota, ¿no? Por partidos políticos o personajes que hagan las tareas que nosotros no podemos hacer, ¿no? Y que yo creo que va un poco al tema de hoy, ¿no? Sobre la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas, ¿no? De que al fin y al cabo, pues eso lo construye el ciudadano, la ciudadana, y no solamente el gobierno, ¿no? Porque pues si solo fuera por el gobierno, pues no, no existiría un mayor avance, ¿no? Efectivamente, la ciudadanía es un referente, es un elemento, es un actor, es un agente, es una estructura. En la sociología se maneja como la agencia que permite un cambio, que permite una participación activa, y eso creo que es sumamente importante en términos de la ciudadanía. En América Latina en general, todos estos temas que tienen que ver y que se trazan en relación con la transparencia, es decir, con los derechos humanos, porque la transparencia por sí misma no es un derecho humano, quiero platicarte, y no sé si ya quiero entrar en materia, pero justo la diferencia entre transparencia y acceso a la información es que el acceso a la información es un derecho como tal, y es un derecho, digamos, humano, fundamental, que se debe proteger no solamente por normativas constitucionales, sino también por garantías que lo hagan valer en cualquier ámbito, en cualquier contexto y en cualquier momento. Y entonces, en ese sentido, es sumamente importante que no solamente haya políticas de transparencia, sino que haya el derecho humano fundamental de acceso a la información. Y el derecho humano de acceso a la información está vinculado con el derecho a la libertad, por sí mismo el derecho a la libertad, pero también está vinculado con el derecho de la libre expresión. Y también está vinculado con otro derecho que es también muy importante, que tiene que ver con el derecho de hacerte llegar información. Y creo que estas tres, derechos que se vinculan con el derecho de acceso a la información son necesarios y fundamentales. Por ejemplo, te voy a compartir que en América Latina, pues hay una gran cantidad de legislaciones que ya tienen, digamos, una ley en materia de transparencia y acceso a la información. Tenemos, por ejemplo, 24 países, Argentina, las Bahamas. Bueno, quiero decirte que Argentina recientemente no es, digamos, en México fue en 2002, ¿no? Y están las Bahamas, Barbados, Belice, Brasil mismo, Ecuador, por supuesto Guatemala, República Dominicana también se encuentra, Paraguay, Panamá y muchos otros países que ya tienen leyes de acceso a la información, pero hay otros que no tienen una normatividad clara y específica en materia de acceso a la información, que por ejemplo son Costa Rica, Bolivia. Quiero platicarte que hace poco estuve en una conferencia con unos colegas de la Universidad de Costa Rica, y justo una de las cosas que les llamaba muchísimo la atención, y te lo platico porque creo que es fundamental, ¿no? Ellos estaban hablando sobre la necesidad de hacer estudios sobre el combate a la corrupción y la transparencia en los partidos políticos, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, pues yo desde 2008 empecé a estudiar el tema de la transparencia en los partidos políticos. En 2010, como ya bien tú lo identificaste, pues realicé una investigación que en realidad es una investigación pionera en términos de transparencia en los partidos políticos en México, porque justo lo que hago es cuantificar. Hago a partir de 4 grandes indicadores, empiezo a decir, pues los partidos políticos tienen que ser transparentes. Y esta, por ejemplo, sí es muy importante decirlo, porque la verdad es que sí fue muy pionera, tanto en México como en América Latina, y no voy a decirlo, pero estoy casi segura que también por lo menos alguna
investigación, digamos, importante en el mundo, y la verdad es que estoy muy orgullosa de esa investigación, y sobre todo porque justo estamos hablando de Costa Rica, y que ellos, digamos, tienen todavía pues un gran tramo y un gran trecho por recorrer en estos sentidos. Ojo, no quiere decir que México no, o no quiere decir que otros países tampoco lo tengan. Claro que sí, pero creo que vamos paso por paso, ¿no? Entonces, y hay otros países, regreso justo al tema de qué países tienen legislación, y hay otros países que no tienen legislación. Estoy pensando, por ejemplo, en Dominica, en Cuba, en Haití, en Surinam, y en ese sentido, bueno, pues como bien lo decíamos al inicio, tiene que ver con las formas de organización política de los estados por sí mismos, la capacidad institucional y educativa cívica que puedan tener las asociaciones civiles y los ciudadanos en general, y eso es fundamental para, digamos, el contexto de la transparencia y la rendición de cuentas y el acceso a la información, que ya lo he dicho, ¿no? Entonces, sí es necesaria las políticas de acceso a la información, pero quien le da sustento y quien le da soporte a las políticas de transparencia son las políticas de acceso a la información sustentadas en el derecho humano de acceder a la información pública, y yo diría incluso toda aquella información que sea de interés y que le afecte a la ciudadanía. Por ejemplo, estoy pensando que las grandes empresas, y es algo que hoy todavía nos falta, no solamente, digamos, en países que no tienen legislación, sino en toda América Latina, que es trabajar en términos de la información de las grandes empresas. Y no, me refiero, por ejemplo, no es que yo quiera que, digamos, las empresas nos den sus secretos o sus digamos, estas, eh, pues digamos, las características que hacen a la empresa por sí misma, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, cómo se hace la Coca-Cola. Claro que no, pero simplemente sí qué contiene y cuáles son como las características que, digamos, a la ciudadanía le afectan en términos de salud pública, o por ejemplo Monsanto, cómo es que maneja toda la serie de alimentos que está vendiendo y cuáles son las grandes afectaciones para la ciudadanía en general. Es decir, vuelvo a insistir, no solamente porque siempre se maneja, ¿no? Acceso a la información pública, gubernamental, y entonces eso ya de origen es un límite del derecho de los ciudadanos de tener información de diversas fuentes, no solamente del gobierno, sino también de otros grandes actores del sistema político. Estoy pensando en México, sí hay un avance, digamos, pero digamos hay un gran avance en términos normativos, pero en términos ya fácticos y en términos ya de evidencias empíricas, por ejemplo, los sindicatos siguen siendo muy opacos, hay incluso asociaciones civiles que siguen siendo opacas, y que incluso esas mismas asociaciones civiles, y a mí me interesa muchísimo decirlo porque esto no es un asunto solamente de México, quiero decirlo, sino en general. Por ejemplo, Brasil, la misma Costa Rica, que tiene, digamos, niveles de desarrollo humano, digamos, importantes, o incluso de la propia Colombia con su sistema, digamos, de derechos humanos muy, pues muy garantista. Las asociaciones civiles de repente también lo que sucede es que se vuelven también opacas, y sobre todo más cuando ellas reciben dinero público y tienen que rendir cuentas a aquellas instituciones, ¿no? Pienso en grandes instituciones que seguramente sí son muy altruistas y que entonces permiten el crecimiento y permiten la amplitud de ideas, pero hay otras que también les ponen límites, y eso creo que tendríamos que empezar a analizarlo, a decirlo, por supuesto, a manifestarlo, que quede evidencia, y que jóvenes como tú y jóvenes, digamos, de todas las latitudes en América Latina y en el Caribe, puedan empezar a preguntarse, primero a cuestionarse, segundo a investigar, y tercero, por supuesto, a hablarlo y manifestarlo. Entonces, por ejemplo, sindicatos, partidos políticos, asociaciones civiles, los propios corporativos internacionales, tanto corporativos, digamos, nacionales, grandes corporativos nacionales, y grandes corporativos, digamos, internacionales. O sea, a ellos también hay que exigirles pues este derecho de acceso a la información. Ahora, pasando un poco justo al tema de transparencia,
El tema de la transparencia, pues ya son básicamente políticas públicas que se implementan a partir de leyes, normatividades diversas, que pueden ser desde las constitucionales, leyes en materias específicas, y que tienen que ver con procesos, con rutinas y con una estructura tanto institucional, digamos, normativa, de valores, de principios, de códigos de conducta, y que también tiene que ver con diseños institucionales y organizacionales. Me refiero, por ejemplo, a los diseños organizacionales que tienen que ver con tribunales de cuentas, que tienen que ver con auditorías o contadurías mayores, por ejemplo, o tribunales, contadurías o auditorías, por ejemplo, ¿no? Que son instituciones y que son organizaciones ya públicas que se dedican, digamos, a vigilar el cumplimiento y la garantía de un derecho que es el derecho de acceso a la información. Aquí metí ya, digamos, un tema de los tribunales de cuentas o las auditorías, y el asunto es que eso también está relacionado con otro tema que vamos a manejar aquí en nuestra charla, ¿no? Que es la rendición de cuentas. Entonces, un poco para que quede más claro, el derecho humano de acceso a la información es el derecho de acceso a la información, y la transparencia como tal es una política pública que tiene como sustento el derecho de acceso a la información y que es garantía de ese derecho basada, por supuesto, en un diseño institucional y un diseño organizacional, que, por ejemplo, en México es el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública Gubernamental, y que es uno de los países, quiero decirte, en el mundo que tiene un entramado, tanto organizacional como institucional, que pocos países lo tienen. Y eso, esa es característica porque yo lo veo, o sea, otros colegas, tanto en México como en el mundo entero, en serio presumen mucho este tema de nuestro diseño organizacional y de nuestro diseño normativo. Y yo, claro, por supuesto que me siento muy contenta y qué bueno que ha pasado todo esto, pero también lo cuestiono, también digo, a ver, México es uno de los países, fíjate, solamente por abajo de Afganistán. O sea, el rating de 2019, México sí que se considera un país con un marco legislativo de transparencia y acceso a la información con 136 puntos. O sea, solamente es uno de los más, digamos, que tienen estas estructuras institucionales. Y yo me pregunto, y como, pues, ¿eso a qué se debe? Algo está pasando. Fíjate que yo cuando realicé una investigación, y justo la investigación en 2008, una de las cosas que a mí se me hizo muy interesante es quiénes promovieron dentro de las organizaciones internacionales el derecho de acceso a la información, digamos, de manera externa. Por supuesto, de manera interna hubo muchas asociaciones civiles, muchos grupos políticos, muchos grupos de periodistas, pero también hubo organismos internacionales que estuvieron empujando estas políticas, y, por ejemplo, fue el Fondo Monetario Internacional, la OEA, la OCDE, y creo que también hay que preguntarnos eso, ¿no? ¿Qué está pasando y cuáles son, si bien es cierto, hay intereses loables siempre, pero también siempre hay intereses políticos de por medio? Y creo que Sí. eso, yo siempre, y tú me conoces, soy muy crítica en ese sentido, que tendríamos que preguntarnos por qué y qué tanto, algo que es muy importante, está ayudando para el ejercicio del derecho de acceso a la información en nuestro país, porque no me quiero concentrar en México, pero es un comparativo, digamos, en todo, en relación, por ejemplo, eh, con países como Guatemala, como por ejemplo Brasil, como por ejemplo la misma Argentina, como por ejemplo Uruguay, Costa Rica misma, ¿no? O países como Haití. O sea, ¿qué está pasando, digamos, en América Latina en general? Que uno de los países top, digamos, a nivel internacional está en América Latina. Y además de los países que más exigen, y cuando vemos el entramado internacional, el comparativo, a América Latina en general, no tanto a lo mejor en el Caribe, pero sí en América Latina, se ha exigido muchísimo todo este tema de acceso a la información. Pensando un poco más, no es una investigación que yo haya realizado, pero que creo que sería bastante interesante empezarla. ¿Qué está pasando, no? ¿Qué hay detrás de todas estos impulsos de esta política? Porque, por ejemplo, pienso en las comunidades indígenas, que tanto tienen el derecho de acceder a la información, y yo te diría que casi es nula. Sí, exacto. Y luego también hay que tener en cuenta
el tema, ¿no? Del crimen organizado, que tanto también suele afectar, ya que luego están involucrados con altas esferas de poder y que luego pues eso también hace difícil que el trabajo de la rendición de cuentas pues rinda frutos. Un claro caso es como Colombia, en el cual tienen pues ahora sí que ellos su principal objetivo es buscar a las personas desaparecidas durante tantos años de guerrilla, pero que pues lamentablemente es un obstáculo porque la guerrilla todavía sigue y para acceder a zonas que siguen siendo controladas por el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, sí que decir que todavía queda activo, pues es muy difícil poder acceder a esas zonas y sobre todo avanzar hacia una investigación, ¿no? De a dónde quedaron esas personas que han desaparecido y que lamentablemente pues eso obstaculiza, ¿no? Y que yo creo que sería interesante, ¿no? Que tanto también el crimen organizado, no solo en México, sino en América Latina, pues entorpece, ¿no? Todos estos trabajos. Fíjate que has tocado un tema bien interesante, que a mí en lo particular me gusta muchísimo. Y, por ejemplo, yo cuando empecé a analizar y a comparar el tema de transparencia, rendición de cuentas, con, digamos, los contextos que ha vivido América Latina en términos de dictaduras militares, se me hizo muy interesante, por ejemplo, ver cómo, y lo recuerdo muchísimo cuando estaba yo estudiando la maestría, te lo platico y se los platico a quienes nos están eh, viendo, eh, conocer como todo este contexto que vivió América Latina, sí, en general América Latina, pero con especificidad, ya sea Chile o Argentina, y todos estos campos de concentración que estaban al lado y demás, y cómo asociaciones civiles como las Abuelas de Plaza de Mayo, o como la Asociación de Hijos, también, y justo esta búsqueda está relacionada con algo que se llama el derecho a la verdad, ¿no? No solamente el derecho de acceder a la información, sino el derecho a la verdad, y esto, digamos, abre como otra gran brecha de cómo vincular este derecho de acceder a la información con estos derechos de archivos, de conocimientos, de evidencias, digamos, importantes para acceder, sobre todo en regímenes políticos como dictaduras militares. Hace también poco estuve en una conferencia con un gran especialista sobre democracia, y una de las cosas, una de las preguntas que yo le hacía era, oye, todo este tema de seguridad nacional, pues es que, ¿cuál es uno de los límites del derecho de acceso a la información? La seguridad nacional. Y entonces, la seguridad nacional, ¿qué límites tiene, no? ¿Hasta dónde la seguridad nacional, digamos, también debe tener límites? Porque, digamos, la militarización en América Latina ha sido una realidad, Sí. y ha originado, digamos, en la historia, tanto de las naciones como en la historia de las personas, un antecedente y un lacerante, digamos, lacerantes recuerdos que a lo mejor pensaríamos, es que en México no hemos tenido dictaduras militares, ¿no? Pero eso no quiere decir que no hayamos tenido gobiernos autoritarios con Sí. ciertas características, tal como lo define, por ejemplo, Juan Lins, ¿no? Y Guillermo Dorner en sus grandes aportaciones que ellos realizan sobre todo el conocimiento de cómo se llevan a cabo los gobiernos autoritarios en sus diferentes características, ¿no? Tanto burocráticos como en México, como militares en países como América. Entonces, el derecho a la verdad es otra de las características que se une y que debería de vincularse con el derecho, por supuesto, a los archivos y el derecho de acceso a la información, que era lo que te platicaba, no solamente pública gubernamental, ¿no? Sino también, por ejemplo, ampliar hasta dónde los militares, hasta dónde la seguridad pública y la seguridad nacional tiene sus límites. Y sobre todo creo que ahorita estamos ya en un auge, ya estamos en el 2022, digamos, es otra época, y por lo menos yo sí siempre quiero ser um, quiero ser muy esperanzadora, y siempre quiero decir que sí podemos hacer muchísimas cosas en términos de derechos humanos. Si a mí tú me preguntas, yo soy una
asidua defensora de los derechos humanos y en ese sentido siempre voy a creer que podemos mejorar las cosas y una de las cosas es que, claro, estoy casi segura que podemos siempre empezar a hacer propuestas, empezar a hacer investigaciones en términos de hasta dónde sí el Estado, que caramba, yo ubico perfectamente toda la teoría de construcción del Estado y en ese sentido pues también debe de haber límites a la participación de militar, al tema de la seguridad nacional, por supuesto que sí. Sí, ok, ahora sí que adelantarnos a una de nuestras preguntas es el tema de, pues, ¿usted cree que en la tercera ola progresista que inició en 2018 es una nueva etapa de oportunidades para fortalecer esta importante herramienta, bueno, importantes herramientas ciudadanas? Ya que hay que recordar, ¿no? Que últimamente pues han ganado gobiernos progresistas como en Chile, que hay que recordar que siempre fue un gobierno, ahí tenemos el claro ejemplo, ¿no? De los gobiernos militares, Augusto Pinochet de Chile, Argentina con Fernández, ¿qué otro país? Honduras con Xiomara Castro, que gana después de que a su esposo lo derrocaran militarmente. Y pues así que usted consideraría que esta tercera ola progresista es como una nueva oportunidad para la transparencia, la rendición de cuentas, el derecho al acceso a la información, para ahora sí que tener un auge mucho más importante entre las y los ciudadanos. Y más que nada lo que más me gustó y fue uno de sus comentarios sobre las y los jóvenes, ¿no? En América Latina, que pues sí, aquí en la fundación mayoritariamente se compone por personas así que de todas las edades, pero los que más se acercan son las y los jóvenes, ¿no? A preguntar qué se hace, qué pueden hacer, qué quieren aportar. ¿Por qué? Porque ahora son los que quieren otra alternativa, otro cambio, y que hay que recordar que durante el 2019 se dio esta ola de manifestaciones en América Latina. Hay que recordar en Colombia, en Perú, en Chile, ¿qué otro país? En Bolivia, con el golpe militar que se gestó recientemente. Y pues ahora sí que pues regresando, ¿usted consideraría que es una nueva oportunidad y cómo podríamos aprovecharla? Yo creo que las oportunidades propiamente no están, y lo digo con mucho respeto, digamos, en términos de los gobiernos. Uh-huh. Creo que la ciudadanía debería y deberíamos, y en conjunto y en colectividad y en agencia, promover que nuestros derechos sean respetados y sean avalados constitucionalmente y eso es una garantía. Y aquí quiero unir justo esta pregunta con el tema de rendición de cuentas, porque creo que es sumamente importante. Por ejemplo, en general, en América Latina, eh, la ciudadanía cree que, digamos, el presidente puede ser corrupto y está vinculado con la corrupción en un 58%. Cree que los parlamentos, por ejemplo, están vinculados con corrupción en un 55%. Creen que la mitad de los policías son corruptos y que los magistrados en un 47%, ¿no? Pero no solamente, digamos, están vinculados a este tipo de autoridades, sino también, por ejemplo, la propia iglesia con un 24%. Y esto, digamos, es importante porque no solamente también la iglesia, sino otras familias, digamos, familias, digamos, muy vinculadas tanto a corporativos, grandes corporativos, tanto nacionales como internacionales, o familias, digamos, tradicionales. Y entonces la ciudadanía cree que en 16% estas podrían estar vinculadas. Yo ahí le subiría un poco más, pero bueno, estas son las encuestas, ¿no? Encuestas. Y en ese sentido, yo más bien creo por cómo los ciudadanos podemos hacer para que independientemente de quien nos gobierne, nosotros podamos impulsar el ejercicio de estos derechos, el respeto de estos derechos. Si bien es cierto que los contextos tanto políticos como administrativos, por supuesto que ayudan, por supuesto que lo hacen, yo creo más en contextos, por ejemplo, de democracia.
estos gobiernos que ahora se han denominado progresistas, pero yo, y tú sabes que yo lo he platicado en clase muchísimas veces, o sea, el sistema parlamentario, el sistema presidencial no existían de origen, eso son creaciones y son formas de cómo nosotros vamos pensando y vamos ideando que se denominan de esa manera, ¿no? Y entonces antes era la izquierda y la derecha, y ahora ya les llamamos progresistas y como, ¿qué es eso de progresista, no? O sea, es progresista porque me respeta mis derechos humanos. Todos los gobiernos deberían de tener estándares y esquemas de democracia, y estos esquemas y estándares de democracia, independientemente de que un partido pudiera denominarse o tener una tendencia ideológica, que esa es como más la característica, digamos, en términos de los partidos políticos que terminan gobernando un país, el país debería de ser en general democrático, que debería tener estos estándares de derechos humanos, de instituciones que velen por los principios constitucionales que están salvaguardados por historia, por derecho, por sí mismo de la nación, que la nación la constituyen las personas históricamente, o sea, no es una construcción de hoy tenemos un gobierno y si este gobierno nos respeta este derecho, qué bueno, y si no, no lo respeta, o sea, creo que esta ciudadanía siempre debería de estar presente independientemente del partido político que gobierne y independientemente de la ideología de ese partido político, que pudiera ser más como la definición de los partidos políticos Duverger, Sartori, eh, Pane Bianco, etcétera, definen a los partidos políticos como de masas o de cuadros o ideológicos de izquierda, socialista, etcétera, que son más bien ideologías de estos grupos políticos, pero que esto tendría que ir más bien, pues tendríamos que empezar a separarlo de estos derechos más generales, nacionales, de un país con una estructura de Estado democrático, en donde independientemente de quién gobernara. Y digamos, en ese sentido, eh, digamos, sería mi respuesta. Ahora, en relación con lo que tú me preguntas, un poco para darte, digamos, cabida a... Si bien es cierto que hay, digamos, gobiernos que se denominan lo que empezamos nosotros a denominar como progresistas, pues a mí justo lo que me gustaría visualizar son políticas mucho más de integración, digamos, más que velen por estos derechos y que se queden sustentados en un aparato normativo y que no solamente se queden sustentados en un aparato normativo, sino que además, vuelvo a insistir, se crean los mecanismos de garantía para que independientemente que esté o quien esté, se puedan seguir manteniendo y reconociendo como derechos humanos fundamentales. Eh, pues esa sería, digamos, en general mi respuesta. Ok, sí, entonces yo creo que tocó un punto muy importante y sobre todo muy interesante para nuestras compañeras, compañeros que nos escuchan, y es eso, ¿no? Lo que acaba de decir, que al final y al cabo la ideología siempre suele ser propia de un partido, de una cúpula, pues sí, de un grupo, pero y al fin y al cabo, ¿qué tanto impacta a la sociedad, ¿no? ¿Qué tanto la sociedad se siente identificada, ¿no? Con esa ideología y si en realidad le está atribuyendo algún beneficio a las y los ciudadanos? Porque yo todavía me acuerdo con un chico igual de Argentina, pues él me decía, es que yo no soy pues partidista, o sea, yo creo que la gran generación, bueno, nuestra generación, pues como que no se sienten tan identificados con un partido, ¿no? Porque al fin y al cabo lo único que quieren pues son soluciones, ¿no? De nada sirve que yo soy del peronismo, yo soy de Milei, de extrema derecha, cuando al fin y al cabo pues es eso, ¿no? El oficialismo que él me comentaba que en Argentina pues son dos partidos, ¿no? El de los Kirchner, los peronistas, el partido de Fernández, que si bien mal no recuerdo, partidos somos todos, o lo hacemos todos, si mal no recuerdo, y el otro, pues el de Macri, ¿no? Y que pues al fin y al cabo, pues siempre son los que se están, ahora sí que no alternando, pero pues casi casi, ¿no? O sea, es como que ya la ciudadanía se enojó con ese partido, con esta ideología y va con otra, ¿no? Y pues al fin y al cabo, pues de qué sirve pues estas tendencias ideológicas si no traen o atribuyen cosas benéficas que las y los ciudadanos pues estamos buscando, ¿no? Y que los jóvenes pues estamos exigiendo, ¿no? Un verdadero cambio,
no solo un discurso, porque pues en América Latina se tiende mucho, ¿no? A eso de abusar del discurso y pues a generar, ahora sí que malestar social, ¿no? Fíjate que justo estaba recordando que a nivel general y en América Latina en general, una de las, en 2011, empezó en 2011 y solamente hasta 2020 se creó una ley modelo de acceso a la información para América Latina. Pero yo lo recuerdo muchísimo y porque en 2011 se estaba platicando. Entiendo que fue una negociación, digamos, fuerte en América Latina, ¿no? Países como Panamá, Uruguay, eh, digamos, Costa Rica misma, estuvieron muy insistentes de hacer una ley modelo a partir de la Organización de Estados Americanos. Y en 2020 es que se logra establecer esta ley modelo, en donde esta ley modelo tiene estándares, digamos, generales, a partir de los cuales las naciones de América Latina deben de empezar a crear estas leyes, independientemente de los gobiernos que estén, ¿no? Otra de las características, digamos, importantes de América Latina, además de esta ley modelo que hoy ya existe, es que, sí tengo que decirlo, México fue modelo en parte de esta ley modelo en general, ¿no? Estuvo participando, digamos, en la redacción de la ley modelo para América Latina en general y hoy es una realidad, ¿no? ¿Qué tanto podemos avanzar? Pues me parece, vuelvo a insistir, si logramos que haya un derecho de acceso a la información, porque además es bien interesante. No es lo mismo que diga derecho de acceso a la información para las personas o derecho de acceso a la información para los ciudadanos. Porque la categoría de ciudadanos está definida regularmente en las constituciones y no necesariamente todos tienen esa categoría de ciudadanos. Entonces, cuando las legislaciones definen no solamente a los ciudadanos, sino a las personas en general, digamos, pues es mucho más inclusiva. En México, por supuesto que está definido como un derecho de las personas, de cualquier persona. Ha habido casos en, digamos, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha promovido, por ejemplo, el caso de Claudia Reyes contra el Estado en Chile, fue un caso emblemático que justo lo que hizo fue promover y definir que no hubiera ningún interés, y creo que esta es otra de las características de, digamos, de la transparencia que se deben de promover en América Latina en general, es cómo estos asuntos, estos casos emblemáticos que, digamos, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos retoma y que al final define que no debe de haber un interés, digamos, o una justificación para poder acceder a la información, creo que eso es sumamente interesante. Son, vuelvo a insistir, garantías que vamos ganando los ciudadanos a partir de casos como este, y que ha habido muchos otros casos, ¿no? Pero este es un caso emblemático que todos debemos de conocer, sobre todo cuando hablamos de acceso a la información en, eh, en América Latina. En temas de rendición de cuentas, y justo ligándolo con este comentario que tú lo realizas, recordemos que la rendición de cuentas está mucho más relacionada con no solamente informar a la ciudadanía, sino informar y justificar. Todas las personas, todos los funcionarios públicos, servidores públicos y todas las personas que están dentro del aparato administrativo del Estado y dentro de los poderes de los estados, tienen obligaciones específicas de cumplir, de cumplimiento, y para eso hay todos los reglamentos, las normas que definen qué tienen que hacer, cuáles son las tareas que se les encomienda. Incluso los propios presidentes, los propios primeros ministros, los diputados o los representantes nacionales, pues tienen efectivamente sus responsabilidades. Y eso tiene que ver con informar y justificar qué hicieron, cómo lo hicieron, cuáles fueron las diferentes diligencias que se realizaron para el cumplimiento de sus funciones. Y otra tiene que ver, está dentro de esta misma rendición de cuentas, tiene que ver con las sanciones que también se están
digamos, disponibles y que se tienen que crear dentro de estos aparatos institucionales y organizacionales para, en su caso, generar esquemas punitivos, tanto administrativos como sancionatorios, para que estas personas, en su caso, puedan ser sancionadas cuando no cumplen con esas funciones. Y esto incluido los militares. No solamente todas estas, digamos, figuras políticas y figuras de poder, sino también estoy pensando todas aquellas organizaciones que reciben dinero público, digamos en ese sentido. Autores, por ejemplo, como, y yo siempre lo digo porque es uno de los grandes politólogos en América Latina, el doctor Guillermo O'Donnell, argentino, que nos regaló a México y al mundo entero pues sus grandes aportaciones sobre rendición de cuentas y gobiernos autoritarios, y toda esta análisis sobre la rendición de cuentas horizontal y vertical, y cómo este tipo de rendición de cuentas, es decir, de generarse estructuras organizacionales de autoridad para, como mecanismos de controles que se generan tanto entre los mismos gobiernos, en en la diferente jerarquización de las grandes, digamos, poderes políticos y los ciudadanos. Y ahora justo lo que yo empecé diciendo que los ciudadanos pues deberían de ser agencia y que deberían de estar como vinculados más bien no solamente en un esquema de horizontalidad o de verticalidad, sino deberían de estar, digamos, de manera sistemática incluidos en todo un entramado que no solo es horizontal y que no solo es vertical, sino que es un entramado complejo, de diferentes vínculos y nodos. A mí me gusta muchísimo, y te lo comparto, Luis, y a nuestros amigos que nos están escuchando, el análisis de redes. Y el análisis de redes nos da muchísimo justo para estudiar en dónde están, en todo este entramado institucional. Vuelvo a insistir que no solo es horizontal, digamos, por ejemplo, ¿no? Los poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial es como lo muy básico y que se supone que deberían ser controles entre ellos mismos, y que el judicial debería de pedirle cuentas al ejecutivo y al legislativo y también a los ciudadanos, etcétera, pero también como los ciudadanos de abajo hacia arriba piden cuentas a los magistrados y piden cuentas al presidente y piden cuentas a los poderes, y cómo se generan incluso, digamos, estructuras intermedias o centrales. Y en ese sentido, pues yo sí voy por lo que inicié, que es rescatar los mecanismos de ciudadanía libre, informada, eh, informada y, 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 muy empoderada. Así como hablamos del empoderamiento de la mujer, pues tendremos que hablar del empoderamiento ciudadano en términos del conocimiento de sus derechos. Porque créeme que es fundamental, y lo hemos platicado muchísimas veces en clase, el hecho de que la ciudadanía conozca sus derechos. Cuando la ciudadanía conoce sus derechos, y lo has visto en clase, ¿no? Y tengo derecho a eso, claro, tú tienes derecho. ¿Y dónde está? Bueno, mira, aquí hay una ley que dice que tú tienes derecho y además están los mecanismos. Tú dices, se te abre el panorama, ¿no? Se te cae el velo de la ignorancia, dice John Rawls, y entonces, pues eh, se permite pues una ciudadanía mucho más libre, empoderada, con mecanismos para combatir las injusticias y por supuesto promover los derechos humanos en cualquier latitud, que puede ser Haití, San Vicente, las Guayanas, las Granadas, Nicaragua, Ecuador, Guatemala, ¿no? O incluso El Salvador, Salvador que no es, digamos, son naciones, tanto El Salvador, Guatemala, que están viviendo espacios de violencia muy complicados y esquemas de migraciones, digamos, sumamente importantes. Y bueno, pues ya te diste cuenta que si me sigues dando la opción de seguir comentando, pues seguimos comentando. Quiero comentar un tema más que se me hace muy importante, que son cómo luchar contra los flujos financieros ilícitos. Que creo que, que es un tema que de repente no tratamos mucho en América Latina,
pero que No, fíjese que no, porque, o sea, vemos así noticias, ¿no? Que el Panama Papers o no sé qué otro de Papers, pero, o sea, se queda en eso, o sea, se queda como en la noticia del año, pero ya nunca se vuelve a dar como que un seguimiento, una profundización hacia esos actores, ¿no? Involucrados en esos flujos de financiamiento ilícitos, ¿no? O también como esos paraísos fiscales, que un dato curioso, pues la gran mayoría de esos paraísos fiscales pues se encuentran en naciones anglosajonas, ¿no? Y que pues de una u otra forma también se encuentran aquí, la gran mayoría en América Latina, pero no existe como que un gran avance, porque ahora sí que es como que el top, ¿no? Del día, de la semana, y ya conforme se pierde el interés, ya como, ya no hay como una investigación, ¿no? Seria. Y yo creo que sí, sería muy interesante y que pues sí nos gustaría escuchar pues cómo, ¿no? A combatir ese tipo de cosas, porque de una u otra forma pues también terminan afectando y debilitando pues a la rendición de cuentas, el derecho al acceso a la información, a la transparencia, porque pues lamentablemente esos intereses pues se contraponen contra los intereses de las y los ciudadanos. Y ahora sí que en ese juego de poder pues resulta, ¿no? A veces muy difícil pues ganarles a ese grupo, a esa élite, contra una ciudadanía que lamentablemente no conoce sus derechos y que yo creo que también a mí me gustaría agregar que no solamente un ciudadano al conocer sus derechos no solo evita, no sé, yo daría un golpe, ¿no? También a la corrupción, porque qué chico, chica, adulto, adulta, pues no se siente hostigado o con miedo, preocupación con un policía, pues le dice una mentira, un choro, y pues y esta persona con tal de no ir a la cárcel, porque el policía le dijo que por hacer algo que se puede dudar si es ilegal o no legal, pues se lo iba a llevar y pues con tal de que no se lo lleve, pues le da un dinero, ¿no? Y yo creo que de una u otra forma, pues también brindando ese conocimiento a cada ciudadana y ciudadano, pues también se da un golpe, ¿no? También a este tema de la corrupción, a lo mejor no a un nivel tan alto, pero sí en las bases, ¿no? En la que nosotros pues siempre estamos conviviendo, así que en la gente de a pie, ¿no? Así es, Luis. El asunto es que esto termina en realidad afectando, y por eso me preocupa muchísimo, porque afecta al bolsillo de las personas en lo particular. La CEPAL, por ejemplo, estima que América Latina pierde aproximadamente 6.1 del PIB de la región. Digamos, esto es un estimado en 2018, y por supuesto que afecta aproximadamente el 3.8% de la renta y del impuesto a valor agregado el 2.3%. Esto, digamos, en términos globales de toda la región en América Latina. Dentro de las acciones, por ejemplo, y lo que a mí me interesaría, por ejemplo, pensar es justo que nos imaginemos qué significa el 6% del Producto Interno Bruto de toda una región en América Latina. En realidad implica una cantidad de hospitales, digamos, importantes, o implica carreteras, o implica escuelas. Es que a veces justo solamente mencionamos como el porcentaje, pero cuando lo trasladamos, digamos, a bienes y servicios a la ciudadanía, pues la verdad es que nos afecta muchísimo. Sí. Dentro de las acciones que se han realizado, digamos, estados como por ejemplo Panamá, Paraguay, Uruguay y Argentina firmaron una declaración que se llama Declaración Punta del Este, en presencia, por ejemplo, de funcionarios tanto de la OCDE o de Brasil, Costa Rica y Chile, por supuesto, y generaron toda una agenda de cómo ir implementando mecanismos para combatir el lavado de dinero y combatir, digamos, estos esquemas de fiscalización, digamos, y en ese sentido es sumamente interesante y importante. Estas políticas de cómo combatir la corrupción en esquemas de fiscalización están implementados y apoyados por, digamos, naciones y por grandes corporativos, digamos, internacionales de Europa. O, por ejemplo, del Centro para la Democracia Internacional.
Y en ese sentido, bueno, pues creo que empezamos a visibilizar el problema y la visibilización de ese problema implica, por ejemplo, que solamente hayan empezado a visibilizarse casos de gran corrupción, como el caso de Odebrecht, ¿no? Entonces, donde empresas, digamos, propiamente, y perdón que vincule como tantos temas, pero el asunto es que están vinculados. O Sí, sea, sí, sí. Sí, de entonces, una forma están vinculados todos. Ahora sí que en América Latina sufrimos un poco de todo y si no empezamos, así que como usted lo comentó, ¿no? O sea, nada es vertical. Ahora sí que todo tiene, ahora sí que es un abanico en la cual todo pues afecta, ¿no? Así que en el sector privado, al sector público y viceversa, el ejército, la sociedad, la corrupción y que pues de una u otra forma pues eso debilita, ¿no? La labor de la transparencia, la rendición de cuentas. así es, y yo siempre justo lo que trato de hacer es analizar los sistemas políticos, analizar los sistemas administrativos de los países y cómo estos sistemas políticos se relacionan con sus sistemas administrativos. Y digamos, a nivel regional, vuelvo a insistir, no es lo mismo, eh, tener, por ejemplo, la Auditoría General de la Nación en Argentina, o el Tribunal de Cuentas en Brasil, o la Contraloría General de la República, tanto en Chile como en Perú, o en México la Auditoría Superior de la Federación, que se encarga de, en general, todas estas instituciones, pues se encargan de auditar, de generar mecanismos de control para, pues, auditar en dónde y cómo se genera y cómo se generan los mecanismos de control del dinero público. Y digamos, eso es sumamente importante, vuelvo a insistir, porque en la medida que estas instituciones, la Auditoría General de la Nación en Argentina, el Tribunal de Cuentas en Brasil, en Chile, por ejemplo, la Contraloría General de la República, o incluso la propia Auditoría de la Federación, y para nosotros, tú sabes que es mucho más cercano a la Auditoría Federal de la Federación, y sabes que les cuesta muchísimo trabajo ser autoridades independientes que no solamente dependan eh, digamos, de una estructura administrativa jerárquica, sino que independientemente de quién dependan, de la jerarquía propiamente administrativa que tengan, sean capaces. Si a mí me preguntas, por ejemplo, de todas esas, pues me parece quien ha logrado un poco más de resultados ha sido la de Argentina, por ejemplo. Yo te soy honesta, o sea, jamás pondría, y lo digo con un poco de vergüenza, la verdad, a la Auditoría Superior de la Federación. O sea, dime la Auditoría Superior de la Federación qué buena investigación fiscal ha realizado, de tal manera que lleve a rendir cuentas a servidores públicos que manejan grandes cantidades de dinero. O sea, tú sabes que en México, salvo estos nuevos casos que recientemente con la secretaria de la Función Pública que salió el año pasado, ¿no? Uh -huh. Pues es que se lograron un poco de avance, digamos, en temas de rendición de cuentas, pero pues fue un trabajo a partir de la propia investigación de esa secretaría, no fue una investigación a partir de la Auditoría Superior de la Federación, que debería de ser la institución encargada, ¿no? Y sin embargo, creo que, digamos, en términos de fiscalización, es decir, de rendición de cuentas de los dineros públicos, pues hay otras instituciones en América Latina que sí son mucho más ejemplo que nuestra Auditoría Superior de la Federación, que no creo que sea tan ejemplo para América Latina. Ok, y bueno, yo nos iba a comentar algo también sobre lo del dinero ilícito antes de que la interrumpiera, que hice con un pequeño paréntesis y que nos iba a comentar también sobre ese tema, ¿no? Del dinero ilícito y su impacto, que era algo que nos estaba comentando. Ah, perdóname, no te entendí esta parte. Sí, es que antes de que hiciera este pequeño paréntesis sobre la corrupción, ahora sí que nos estaba comentando sobre la importancia, ¿no? De esos flujos de dinero ilícito y cómo afectan a América Latina y pues a la labor de la transparencia y la rendición de cuentas. Ah, sí, pero justo fue lo que comentaba, ¿no? Sobre el que perdemos cerca del 6.1% del Producto Interno Bruto.
Ok, perfecto. Ok, entonces le parece que le haga una última pregunta. Adelante. Ahora sí que esto va aunado con lo que le pregunté, ¿no? Sobre estas ideologías progresistas, pero ahora, ¿usted cree que los actuales gobiernos o candidatos de derecha podrían afectar los avances de la transparencia y la rendición de cuentas, como el actual candidato de Colombia, Rodolfo Hernández, que ahora sí que ha dado mucho de qué hablar y que pues este 19 de junio se celebra la segunda vuelta para las elecciones presidenciales en ese país, ya que este personaje se ha mostrado, tiene demasiados antecedentes de corrupción. Él, ahora sí que su ídolo, y lo ha dicho abiertamente, compañeras, compañeros, si no me creen, pues investiguenlo. En una radio, pues sí, él dice muy abiertamente que su ídolo es Adolf Hitler, y también que las mujeres no deberían de estar haciendo política, que deberían de estar en la cocina y cuidando a los hijos, ya que él considera que las mujeres gastan demasiado dinero en maquillaje, en carros, en ropa, etcétera, y que eso le cuesta al Estado otro. O como lo que sucedió en Bolivia, un golpe de Estado y durante el gobierno de Yanín Áñez, que hay que recordar que este golpe de Estado pues se llevó a cabo en 2019 y cuyo gobierno de Yanín Áñez pues fue proclamado por la aprobación de 5 senadores o diputados, la falta de quórum, y que duró un año. Y en el gobierno de Jair Bolsonaro, cuyo gabinete está compuesto de puros militares, incluido su vicepresidente. Ahora sí que, dando este pequeño panorama y esta pregunta, ¿usted cree que este tipo de factores de esta como que nueva derecha que se está gestando en América Latina, cree que es peligroso o preocupante como para y que terminaría afectando, pues ahora sí que a la transparencia, a la rendición de cuentas y al derecho a la información? ¿Usted cree que este tipo de personajes y movimientos terminarían perjudicando o que también sería cuestión de la tarea de las y los ciudadanos? Mira, creo varias cosas en relación con lo que me comentas y me preguntas. Primero, regularmente los gobiernos, sí, lo que he visualizado, tanto los gobiernos con diferentes ideologías, siempre generan estrategias políticas de comunicación para distraer, ¿no? Entonces, por supuesto que no son nada asertivas y nada certeras y nada inclusivas y nada basadas en derechos humanos los comentarios de muchos, no voy a hablar en uno específico, pero de muchos primeros representantes del Estado, que pueden ser presidentes, primeros ministros, etcétera. Y son estrategias políticas más bien, vuelvo a insistir, que pueden ser de distracción, que pueden ser simplemente para llamar la atención, que son en serio sus estrategias políticas. Y me parece que si los ciudadanos estamos, digamos, nos estamos distrayendo por esas estrategias políticas pero es histórico, eso es histórico y existe en la región más transparente, ¿no? En la región más alejada de América Latina hasta cualquier parte del mundo. Eso es una característica de los gobiernos. Lo otro que yo diría es, independientemente de estos aparatos ideológicos de comunicación política y de estrategias de comunicación que estos políticos manejan, hay cosas como muy claras. Por ejemplo, Colombia tiene una ley, pero Colombia no solamente tiene una ley ya definida en materia de acceso a la información, sino Colombia tiene una historia jurídica, legal, basada en cuestiones de derechos humanos, digamos, importante. Incluso me atrevo a decir que incluso con más arraigo que las propias normatividades en materia de derechos humanos en México. Y creo que eso, digamos, y ahí sí vinculo a la ciudadanía, pues independientemente de los gobiernos que lleguen, me parece que esa ciudadanía debería de estar velando y luchando por esas grandes características que tiene, digamos, Colombia.
En el caso de Bolivia, digamos, pues sí me preocupa un poco, sobre todo porque Bolivia, a diferencia de Colombia, pues no tiene un aparato como tanto histórico como institucional que sí tiene Colombia, ¿no? Entonces, Bolivia en ese sentido, institucionalmente, podríamos clasificarlo más débil, si así lo quieres decir. Y sobre todo cuando hay instituciones mucho más débiles, y eso Douglas North lo define clarísimo, en términos de cómo estas debilidades institucionales pueden generar pues crisis en muchos sentidos, crisis política, crisis financiera, crisis en términos de derechos humanos. Y Brasil, Brasil, al igual que Colombia, pues sí también tiene una normatividad. Brasil también tiene características propias, no tanto históricas, fíjate, como a diferencia de Colombia, pero creo que una de las grandes características de Brasil es, en serio, y lo digo con mucho cariño, la ciudadanía, los brasileños, ¿no? La fuerza de los brasileños, eh, creo que esas son como de las grandes características que le pudiera. Entonces, analizando, digamos, los contextos ya sea de Bolivia en términos del sistema político. Si te das cuenta, no me estoy yendo como a las características de, ay, si hoy está, digamos, Rodolfo Hernández, si hoy está Yanine Añez en Bolivia, y hoy está Bolsonaro, no, sino cuáles son las capacidades institucionales de los estados que van a generar y permitir sustentar y continuar con derechos humanos, que vuelvo a insistir, es que el acceso a la información es un derecho humano fundamental, o debilidades institucionales que independientemente del gobierno que llegue, pues podría ser Bolsonaro, podría ser Rodolfo, pues esas debilidades institucionales van a seguir. Y entonces, ahora sí me voy por lo que ya tú bien identificaste, ¿no? Que son, cuáles son, qué es lo que le deberíamos de exigir. Ahora, para terminar un poco, que siempre me gusta como pensar como mucho más profundo y ir más allá como de la sola explicación, sino la crítica y un poco hacia dónde podemos ir. Por ejemplo, yo lo que me pregunto es, en México, por ejemplo, quienes promovieron y desde donde se promovió, y fíjate, eso es muy interesante, el derecho de acceso a la información es con un esquema de gobierno que tú podrías clasificar como conservador. Acuérdate que estaba Vicente Fox, después del Partido Revolucionario Institucional, que pierde en 2020, gana Vicente Fox, y en Vicente Fox, pues no él no, claro que no, a él le fueron a vender el proyecto, y él dijo, sí, está bien, adelante, ¿no? Y se generaron, pues, dice Charles Tilly, ¿no? Estructuras de oportunidad en términos del análisis de los movimientos sociales, se generan estructuras de oportunidad y se abre la posibilidad para que el derecho de acceso a la información, pues digamos, pudiera ser un derecho humano fundamental en México, en un contexto de, que pudieras tú decir, conservador, ¿no? Pues sobre todo porque ganó el Partido de Acción Nacional, pero entonces, si te das cuenta, lo que te estoy diciendo justo yo, cuáles son esas capacidades institucionales y organizacionales de los estados que, independientemente de quién gane, ¿no? Pudieran más o menos promover derechos, limitar derechos y, y pues básicamente ese sería como mi comentario. Espero pues que sea fructífero y sobre todo vuelvo a insistir, a mí sí me genera muchísima duda en términos de, a lo mejor tendríamos que empezar a investigar, empezar a analizar estructuras institucionales, ideologías políticas y derechos de acceso a la información. Creo que sería una investigación sumamente interesante y no solamente porque, acuérdate que los estudios comparados justo nos permiten ese tipo de análisis, ¿no? Con varios casos, definiendo y operacionalizando muy bien los conceptos, pero encontrando, ¿no? Para encontrar generalidades en torno a ideologías políticas, estructuras institucionales y países con características, como estoy pensando América Latina y todas los gobiernos autoritarios, digamos, militares,
que tuvieron muchos países, o características como estos y mismos gobiernos, pero por ejemplo, pues no es que no podemos hacer similitudes, sí las podemos hacer porque hay muchas investigaciones, pero digamos ya de manera mucho más específica en términos de Chile, Argentina o Guatemala, ¿no? Ujú. Pero en términos, digamos, de esta investigación que propongo, podría ser muy interesante. Así es que tú y cualquier joven que quiera estudiar estos temas, pues allí les dejo muchas opciones para que ustedes puedan empezar primero a conocer, a visualizar los contextos y ver más allá de solamente estas posiciones de gobiernos, porque hay que recordar que el gobierno no es lo mismo que el Estado, son estructuras de gobierno temporales, que hoy gobierna un partido con cierta tendencia política y mañana va a gobernar otro partido con otra tendencia política, y lo que tendríamos que estar viendo son cuáles son las capacidades institucionales de los estados en términos de estructuras democráticas, en donde hay un empoderamiento de los ciudadanos, y el empoderamiento de los ciudadanos quiero decir que no solamente debe de venir el empoderamiento del Estado a los ciudadanos o de las estructuras de gobierno a los ciudadanos, sino del propio ciudadano incluso por sí mismo. Y entonces yo, a partir de eso, pues felicitarte, Luis, a ti, a la asociación civil que representas, a los jóvenes y a todas las personas que nos escuchan y nos escucharon, sobre todo por pues esta área de oportunidad, dirían los administradores públicos. Y entonces ya te das cuenta que aquí uní ciencia política con sociología política y administración pública, etcétera. Pero es que yo creo que son los análisis que se deben de realizar. Entonces, que áreas de oportunidad en donde nosotros podemos empezar a trabajar para que nuestra región y nuestros hermanos pues puedan tener derechos humanos y podamos defenderlos independientemente de quien esté ejerciendo el poder de manera momentánea. Exacto, pues muchas gracias, sí nos gustó demasiado su participación, muy interesante la verdad, ya que pues ahora sí que caemos, ¿no? En lo mismo de que de una u otra forma las y los ciudadanos solo somos los responsables, los únicos responsables de cómo nuestros gobiernos de izquierda o derecha, progresistas o conservadores, se comportan. Y si estos gobiernos no tienen un límite, no es porque las instituciones tengan, sino que nosotros como ciudadanos se los permitimos, ¿no? Lamentablemente, por falta de cultura, de conocimiento, de esas cuestiones, y que pues lamentablemente entorpecen, ¿no? Los proyectos de un desarrollo de bienestar sostenible, etcétera, ¿no? Ahora sí que, pues una frase que a mí me gusta mucho y que siempre luego he publicado aquí en la página, en la fundación, pues hay que unir primero a los pueblos que a los gobiernos, ya que pues lamentablemente pues los gobiernos tienen intereses, sus propios intereses, pero los pueblos unidos pues pueden generar otros beneficios, ¿no? Como ya lo había comentado, en un gobierno conservador como el de Vicente Fox, pues ahí las asociaciones civiles vieron la oportunidad y pues metieron ese proyecto, ¿no? Para poder impulsarlo, ¿no? Ahora sí que más que nada, pues invito a las y los ciudadanos de América Latina y el Caribe, pues a tener más interés, ¿no? En los temas que nos rodean, porque de una u otra forma nos afectan. Así creámoslo, así lo queramos negar, pero no es así. Ahora sí que todo lo que nos rodea nos afecta, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Y pues un placer haber platicado con usted, doctora. La verdad, pues sí, fue pues mucha alegría tener a una invitada estrella a nuestra fundación. Y pues muchas gracias, y no sé si quiera agregar alguna otra cosa más. Sí, yo me quiero despedir, así como tú, que me encantó tu frase, ¿no? No unamos gobiernos, unamos pueblos. Yo, además de esa frase que hay que quedarnos no solamente en nuestra mente, sino también en nuestro corazón, con esa gran frase de unir los pueblos, yo le agregaría, y es una que tú ya te la sabes, pero es, los derechos importan porque nunca sabes cuándo vas a necesitarlos. Uh-huh. Los derechos importan porque nunca sabes cuándo vas a necesitarlos, y esa es una frase que también deberíamos de guardar aquí,
y ya en nuestros corazones y sobre todo en las legislaciones. Bueno, pues eso sería básicamente. Te agradezco muchísimo, Luis, a ti y a las personas que muy amablemente nos están viendo y les mando un abrazo muy cordial. Hay mucha información, hay una cantidad de cosas impresionantes sobre el tema. Sobre todo porque imagínate analizar transparencia en partidos políticos, transparencia en sindicatos, transparencia legislativa, transparencia, etcétera, etcétera, pero pues igual y lo podemos dejar para otro momento. Exacto, sí, ahora sí que, pues cuando quiera, aquí usted es bienvenida, así que pues, así que no lo pienses dos veces. Muy bien, pues ya haremos nuestros podcasts posteriormente. Pues te mando un saludo, muchas gracias a todos y a todas que nos están viendo y Luis, es un gusto y un placer. Ok, pues muchas gracias a todas ustedes y que tengan un excelente día. Hasta luego y que viva la unión. Chao.